Como ya le avisé, estaremos dando lectura en primera carta a Tesalonicenses en su capítulo 5, versículos 12 al 13, 12 y 13, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Palabra de Dios a tiempo, a tu vida. Y quiero que me permita, hermano, conversar un poquito con ustedes acerca de la importancia de reconocer a los que trabajan en la obra. Sí, de eso quiero hablar. De la importancia de reconocer a los que trabajan en la obra de Dios. Y de acuerdo a nuestro calendario, hoy sabemos que es 1 de mayo. 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Sin duda alguna, debemos recordar que el Día Internacional de los Trabajadores, o también conocido como el Día del Trabajo, se conmemora el 1 de mayo y es como quien dice una celebración del movimiento obrero a nivel mundial. Sabemos que en la vida nadie puede solo. De hecho, Salomón dijo que mejores son dos que uno. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de reconocer a los que laboran y el trato que debemos de darle a las personas que realizan un trabajo con nosotros, sea cual sea, y tomar en cuenta cómo actuamos con esa persona. Hablando de los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores, sabemos que se remonta al año 1886 en Estados Unidos. Que sabemos que por aquellas fechas los trabajadores iniciaron una candente lucha para establecer un límite de 8 horas a la jornada laboral, porque existía un límite y era 18, algo extrahumano, insoportable, y se trató de trabajar, de luchar para que se establecieran 8 horas y luego el descanso hasta las próximas. Y un sindicato mayoritario inició una huelga el 1 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos. Se enfrentaron entre policías y trabajadores. Estos policías fueron duros y sangrientos. Y hubo varios días de huelga. Pero el 4 de mayo se convocó una concentración muy fuerte, con una tensión creciente. Y ese día un artefacto explota en la plaza donde estaban reunidos, resultando muerto un policía y varios detenidos. Algunos fueron condenados a la horca, periodistas, personas de trabajo. A ellos se les conoce como los mártires de Chicago, hablando ya directamente de ese caso de la historia. En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores, entonces que se habla del 1 de mayo, que se celebra
el Día Internacional de los Trabajadores. Pero nosotros, observando la palabra de Dios, nos damos cuenta de cosas muy interesantes. Por eso siempre hay que leer la Biblia, porque la Biblia es un libro que hace más de 2000 años, miles de años que se escribió. Y esta palabra es actualizada a la época de hoy. Y es bueno nosotros reconocer que cuando leemos este libro, no estamos, como muchos piensan, frente a un libro obsoleto, sino que estamos frente a un libro que, aunque hace tantos años que fue escrito, no podemos ignorar que estamos en un libro sumamente de la actualidad. E invito a los que no leen la Biblia a que la lean. No es como muchos quieren decir. Aquí hay de todas las informaciones que se necesitan en la vida, presente, pasada, presentes y futuras. La Biblia no pasa de moda. Nosotros sabemos que en la palabra del Señor encontramos expresiones, textos bíblicos que hablan de trabajo, de trabajar. Porque en la Biblia, la palabra de Dios, allí el Señor nos manda a actuar con sabiduría en la vida y a caminar con mucha cautela. Todos trabajamos, o algunos trabajan. En la gran mayoría de personas trabajan para sostenerse, y hay varios tipos de trabajo. Recordemos que dice la palabra que con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente, Génesis capítulo 3, versículo 19, te ganarás el pan. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros, trabajando de manera honesta, de manera honrada, pues tengamos sustento para nosotros, para nuestra familia. Génesis 3:19 dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea que mientras nosotros estemos vivos y digamos, tengamos fuerzas, lo justo y lo correcto es que cada quien trabaje para ganarse su sustento. Y como dije ahorita, hay varios tipos de trabajo. Hay trabajos de oficinas, hay trabajos de choferes, transportando personas. Cuán importante, hermano, es el trabajo que hacen los choferes de llevar las personas a sus puestos de trabajo. Cuando anteriormente se realizaban paros, nos dábamos cuenta cuán importantes son las personas del transporte. Es ahora que tenemos metro, teleférico, un sistema más electrónico, pero cuando antes se dependía total y absolutamente y que casi no había carro en la ciudad, hermano, era algo terrible cuando se hacían paros. Llegamos a la iglesia temprano los que no tienen vehículo, gracias a los que están transportando a las personas, a la universidad, al médico, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo. Pero qué bien y qué bonito es caminar por la ciudad y verla limpia. Verla limpia. Para que la ciudad esté limpia, se han empleado personas que barren la ciudad. Temprano de madrugada están barriendo la ciudad. Yo no lo puedo hacer ese trabajo. Tal vez usted no lo puede hacer, pero hay otros que sí lo hacen y lo hacen con amor, además de ganarse su sustento. Pero qué bueno es en lo que vivimos en condominios y en apartamentos. Qué bueno es cuando viene el camión de la basura y se lleva toda la basura que se recolecta en el punto donde se deposita, ¿verdad?
y deja ese lugar limpio. Qué bien nos sentimos. Pero alguien tuvo que venir, coger esa basura, no importando lo que hay en el zafacón, y llevarlo al camión y luego depositarlo en el lugar final. Pero ¿y qué decir, amados hermanos, de esas mujeres que trabajan en casa de familia? ¿Qué decir de esas mujeres que trabajan en casa de familia, limpiando, suapiando, planchando, lavando la ropa de quienes trabajan porque no lo pueden hacer? Qué bien se siente usted, por ejemplo, o nos sentimos cuando vamos al closet y buscamos la camisa que queremos y la encontramos planchada. Qué bien cuando llegamos a la casa y le encontramos el piso limpio, fresco. ¿Tú sabes quién lo hace eso? O la ama de casa, que es un trabajo muy grande, o la mujer que asumió la responsabilidad de ayudarnos a nosotros en la limpieza de la casa, porque normalmente no podemos porque trabajamos. Y yo quiero decir desde aquí que Dios bendiga a todas esas amas de casas, a todas esas mujeres que trabajan en casa de familia, que sabemos que no es un trabajo fácil, y más cuando es con dormida, ¿sabe? Y aprovechamos el momento para decirle a esos empleadores que traten y valoren a esa mujer que limpia en su casa. Porque si usted la tiene ahí es porque es seria. Y encontrar una persona seria que respete lo tuyo y que te respete a ti, eso está como una pepita de oro. Y hay que darle un aplauso a esas mujeres que son serias. E invitamos a esos empleadores a tratar bien a esas mujeres que usted tiene la confianza de que le cocine, de que le planche el vestido caro sin quemarlo, a que le lave su ropita, a que le limpie la casa. Eso es una bendición, porque todos somos importantes. Nadie es mayor que otro, todos somos importantes. Qué bien es cuando nos cortan la grama del jardín. Usted no la puede cortar. ¿Y cuántos trabajos hay en la vida, hermanos? Que podemos durar mucho tiempo aquí bendiciéndolo o mencionándolo. ¿Cuántos tipos de trabajo hay? Muchos. Y son necesarios. Son muy, pero muy necesarios. Y normalmente esas personas son asalariadas y de eso viven y sustentan a su familia. No se sienta mal por el trabajo que usted realiza, aunque no sea de oficina. Puede ser barriendo la calle. El otro día fui al Parque Mirador Sur con la iglesia, con nuestra iglesia, la iglesia que pastoreamos, ¿verdad? A una actividad. Y fui a los baños y vi esos baños tan limpios. Y entré a esos baños y créame, hacía tiempo que en una institución pública no entraba a un baño tan higiénico. Creía que estaba en mi casa. Tenía la fragancia del baño de mi casa. Y cuando salí no pude contenerme y fui y le di las gracias a esas mujeres y les dije, sigan haciendo su trabajo de manera como lo están haciendo. Qué baño más higiénico, que Dios la bendiga. Y ellas se sintieron bien y se quedaron diciendo, oye, qué bien que nos motivan. Porque al trabajador hay que motivarlo. A la gente que hace las cosas bien hay que motivarlo. Y qué pena que a veces somos tan malos, tan mezquinos, que le exigimos un horario de trabajo a las personas que trabajan con nosotros y sabemos que son honestos, que cumplen y que lo hacen bien y le pagamos miseria sabiendo que lo que le estamos dando no le ayuda ni le sirve ni siquiera para el pasaje. ¿Y cuántas veces nosotros como empleadores somos ogros con la gente que trabaja con nosotros? Nos comportamos de manera incorrecta con esas personas. ¿Cuántas veces somos injustos? ¿Cuántas veces usted sabe, por ejemplo,
que 5,000 pesos lo gasta de gasolina un día. Y usted le da esos mismos 5,000 por un mes a una persona que está haciendo un trabajo. Cuando usted sabe que eso no es nada. Y a veces hablamos de tanta justicia social, cuando nosotros no estamos practicando la justicia, cuando nosotros somos injustos, y a veces a nuestros empleadores somos miserables, somos pesados, somos ogros con ellos, e ignoramos que el Padre de las luces, que Jehová de los ejércitos, también esas cosas la toma en cuenta, y que el Dios Todopoderoso quiere que nosotros seamos justos con la gente que trabaja con nosotros, valga la redundancia, y que paguemos lo que cuesta, lo que sabemos que cuesta el trabajo que está haciendo esa persona. Por ejemplo, el Estado es injusto porque tiene una escala de sueldo mínimo para los trabajadores miserables. El Estado ha sido injusto delante de Dios y de los hombres, que sabiendo que la canasta básica familiar está por los 34,000 pesos, 35,000 pesos, y el mismo Estado le paga a la gente 10,000. Señores, gente en el gobierno que ganan hasta 2,000 pesos. Hay ayuntamientos que ganan hasta 2,000 y 1,000 y pico de pesos persona, cuando ellos saben que eso no le alcanza. Y eso llora delante de la presencia de Dios. Y por eso es que tenemos tanta maldad en la sociedad, porque estamos viviendo una sociedad injusta. El Estado Dominicano, quien a través de las organizaciones correspondientes hacen un sondeo y sabe cuánto hay que gastar mensualmente una familia que cuenta con miembros, lo que estadísticamente se tiene, saben que con 10,000 pesos no le da y le pagan 10. Por eso es una locura. Le pagan 10. El Estado, que es el que tiene las estadísticas, tiene una escala de sueldo mínimo miserable. Miserable. Y eso es lo que fomenta la delincuencia. Porque cuando el de abajo ve que los de arriba se lo llevan todo, y el chiquito trabaja igual o más y no gana nada, entonces eso crea una reacción, un sentimiento de maldad, un desespero en el padre de familia que trata de trabajar dignamente. Entonces, ¿qué hace eso? Fomenta la delincuencia. Cuando los funcionarios son injustos, cuando el Estado Dominicano es injusto, y sabe muy bien, el Estado sabe muy bien que la mayoría de los empleados públicos, los de abajo, no ganan nada, que lo que ganan es una miseria, que a veces prefieren no tenerla. Ellos lo saben, pero son injustos. Entonces salen en la prensa felicitando a los empleados y a los trabajadores en su día. ¿Cuántas felicitaciones? ¿Con felicitaciones la gente come? No. La realidad es que una leche buena te cuesta 1,400 pesos. Y que usted compra queso, jamón del bueno, comer como Dios manda, con 10,000 pesos usted no le alcanza, ni con 5,000 pesos no le alcanza, y el gobierno lo sabe. Pero se hace de la chiva gorda, de la vista gorda, y prefiere pagarle a los que están cerca, llevándose sueldo de hasta de 1,000,000 de pesos, cuando hay un ciudadano que está enfermo, que trabaja barriendo las calles, y lo que gana son 1,500, 2,000 pesos. Eso es triste. Eso no es justicia. Eso no es equidad. Y no hemos tenido gobierno que se empeñen en arreglar esa situación. Todo lo contrario. Hemos tenido gobiernos que lo que hacen es que se aumentan el sueldo cada vez que le da la gana. Y eso sin ignorar los beneficios que reciben por el mover económico del país y por beneficios y tarjetas y viáticos que le dan para su propio beneficio con los cuartos de los impuestos del pueblo. Entonces el gobierno sabe que no le alcanza a una familia de 4 miembros comer las 3 calientes como Dios manda, con que no le alcanzan con 5,000 pesos, pero le pagan 5,000.
sabiendo que lo que necesitan solo para la canasta básica, 35 o más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? En una sociedad injusta, en una sociedad que manipula, en una sociedad que engaña. Cada 4 años nosotros poniendo personas para que ellos se hagan ricos y el pueblo en miseria. Seguro, eso es lo que yo he visto en los 36 años de vida que tengo. Burlarse del pueblo, los gobiernos. ¿Cuánto tiempo hacen que no bajan el arroz, por ejemplo? ¿Cuántos años hacen que no bajan la canasta básica? No la bajan. Y ellos saben que no funciona un país de esa manera, que no puede echar hacia adelante un país de esa manera, que no va a bajar la delincuencia con un país donde se le tiene el cuello apretado. No hay cambio. Y aún aquellos que se roban los cuartos del pueblo salen sueltos. Salen sueltos. Y no se sabe qué se hizo con el dinero. Parece que lo vuelven nada. Porque no se ha escuchado que nadie ha devuelto el dinero que le ha robado al pueblo. Lo que tiene el gobierno es que buscar préstamos cuando hay un desfalco, un asunto. Porque hemos tenido autoridades flojas. ¿Qué fue lo que pasó en aquella época? Que se levantaron un grupo de trabajadores exigiendo lo que le correspondía. Eso fue lo que pasó. Y por eso se conmemora hoy el Día del Trabajador. Pero no se ha logrado mucho. Revise los sueldos. Por ejemplo, en este país, aquí no le pagan nada a nadie. Cuando yo oigo a la gente, ¿cuánto tú ganas? 10, 5, 15. Pero una casa te cuesta 6,000 pesos en un hoyo, 6,000 y 7 y 8. Si es en un sector más o menos, tú tienes que hablar de 19, 20, 25 y así sucesivamente. Entonces, no hay un equilibrio. Porque los gobiernos son injustos y le dan la espalda a la palabra de Dios. Antes los gobiernos gobernaban con la Biblia y por eso gobernaban mejor. Pero ahora han calificado la Biblia de un libro obsoleto, de un libro que discrimina cuando eso es falso. Todo lo contrario, la Biblia, la palabra de Dios, pone a cada quien a donde tiene que estar, porque la Biblia es un libro justo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Cómo? Trabajando. Esa es una verdad. Entonces, el trabajo que yo hago, lo que yo cobro con lo que me pagan, debe darme para ganarme el pan, pero da para ganarse el pan. No da para comprar pan. No da para comprar pan. No da para pagar la casa. No da para la gasolina. Y es una realidad que todos sabemos que es así. Y tú sabes lo que tiene que hacer la gente, vivir del pluriempleo, explotado, sin vida, para lograr amortiguar la situación. ¿Por qué tú crees que los bancos en este país te viven llamando? Es porque los bancos saben, señor, eso está manejado de manera estadística, que aquí la gente lo que gana no le da, que aquí lo que se gana es miseria en este país. Entonces los bancos, ¿qué tratan de hacer? Te viven llamando. Aquí es fácil usted tener una tarjeta de crédito. Te están dando tarjetas de $1,000, te están dando tarjetas de 100,000 pesos, porque los bancos saben que no alcanza. Pero ¿cuántas personas no están con el agua al cuello con una tarjeta de crédito? Y viven explotados trabajando y no le alcanza por la injusticia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero quiero leerle a ustedes un versículo bíblico que lo encontramos, es una expresión
que dijo el sabio Salomón. El sabio Salomón dijo que el jornal va a saco roto. El jornal que se recibe va a saco roto. También Ageo habló de eso. Pero en el contexto que Ageo lo habló, es por el pecado y la situación. Pero por lo que lo dice Salomón, es por la situación de la injusticia de la vida, de la maldad de los hombres y de la corrupción que vivimos hoy día. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Dios es justo. Y yo sé que hay gente que me está escuchando. Si usted sabe que usted tiene una persona trabajando y le está pagando a su nivel de conciencia por debajo de lo justo, usted tiene que pedirle a Dios que le ayude y deje de ser tan tacaño y miserable. Y tomar en cuenta a esa persona que le está trabajando a usted, que usted le está pagando por encima de lo que, por debajo de lo justo. Porque la Biblia dice que Dios es amante del derecho. A veces decimos, yo estoy en una santidad muy buena, en una comunión, pero no le queremos pagar a los empleados, número uno. Número dos, le pagamos miseria. Si el empleado nos pide prestado, le decimos que no tenemos, lo tratamos mal, lo ofendemos. Si el trabajador, quiere y exige algo, no se lo damos. Eso es injusticia delante de Dios. Y esta es una buena fecha para nosotros decir esto conforme a las Sagradas Escrituras. Es un pecado yo como cristiano decir que le sirvo a Cristo, que es amante de la justicia y del derecho, sabiendo que me está yendo bien, pagarle miseria a la gente que está trabajando conmigo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tenemos que ser justos, dice el Señor. Tenemos que ser justos, dice el Señor. Porque eso es parte de la santidad y es parte de lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Aquí vemos un punto muy interesante, que este otro tipo de trabajo es el trabajo en la obra de Dios. Muchos piensan que el trabajo que se hace en la iglesia, eso no es un trabajo. Hay gente que cree que la obra que se hace a nivel de iglesia no es un trabajo. Pero todo lo que se hace a nivel de congregación conlleva esfuerzo, conlleva entrega, dedicación e inversión. Y eso es un trabajo. Créanme, amados hermanos, que eso es una gran realidad. Y a veces nosotros, como dije ahorita, somos muy mezquinos. Muy mezquinos. Y nos llevamos de decir, varón, esto es para Dios. Llévame a mí allí en tu carro, que esto es para Dios. Ven, varón, Dios te va a bendecir. Llévame allí a San Juan, que voy a dar una campaña. Tú tienes una buena jipeta. Varón, ven acá, clávame allí esas hojas de zinc para esa iglesita. Esto es para Dios. Y a veces dentro de nosotros somos así, de esa manera. Y déjeme decirle que yo le voy a decir a usted que eso está mal. Porque cada quien que hace un trabajo, por sencillo que sea, necesita que se le pague. Aunque esa persona no quiera que le pague, hay que pagarle. Y yo te lo digo claro. Aquí a los pastores se les hace sufrir mucho. Porque aquí tenemos una mente religiosa y legalista. Pero muy religiosa y muy legalista. Y a veces nosotros somos miembros de iglesia, tenemos todo bien, nuestros hijos en buenos colegios, con buenos seguros médicos, con las 3 comidas calientes, con su carrito, tenemos nuestra casa. Y a veces vemos, por ejemplo, la figura pastoral. ¿Sabe cómo? Que entre más miserable lo vemos a nivel económico, creemos que eso es símbolo de espiritualidad. Y esa es una mentalidad religiosa y hasta diabólica. Ay, el pastorcito, el evangelista.
con los zapaticos con un hoyo. Es un hombre muy de visión y muy de Dios, sí. Mire, ese hombre anda con unos zapatos que hablan, con la lengua afuera. Es un hombre de Dios y muy humilde. Ese hombre anda en una carcacha de vehículo, empujándola. Sí, eso es un siervo. Porque llevamos un católico romano dentro, que creemos que haciendo un voto de pobreza nos vamos a ganar la salvación, o que mirando a una persona desaliñado, pasando hambre, creemos que es espiritual, porque creemos todavía que la espiritualidad se lleva en lo que llevamos arriba, o la humildad, no sabiendo que la humildad ni se lleva en el bolsillo, ni se lleva en la ropa, ni la espiritualidad, eso se lleva en el corazón. Entonces hemos tenido una época donde se ha suprimido bastante a la clase pastoral y ministerial a nivel de iglesia. De tal manera que hasta vivimos observando los movimientos económicos que hace un ministro, porque no aceptamos que un ministro muchas veces tenga su propia casa. No aceptamos muchas veces que un ministro ande en un buen vehículo como se lo merece un siervo de Dios. Y déjame decirte que la congregación que hace eso se hace miserable, porque eso es una falta a la palabra de Dios. Eso es ser mezquino, eso es ser injusto, eso es ser no bíblico y ser religioso. He conocido de pastores que han tenido que gastar grandes sumas de dinero operándose, y la iglesia es mezquina porque no lo ayuda, aún sabiendo que ese pastor o esa pastora ora por esa iglesia. Mientras los hermanos están durmiendo, echándose aire, muchas veces ese pastor o esa pastora está orando, está intercediendo, echándose los problemas encima. Y he visto casos que ni la iglesia sale a responderle. Pero así mismo tú lo ves miserable, son miserables. Y yo lo digo porque yo, de verdad, a mí no me importa perder nada por la causa de la predicación de la verdad, pero la verdad no la voy a callar y no me importa lo que me cueste. Se me puede cerrar hasta esta puerta. Si se me cierra esta, Dios me va a abrir otra. Así que eso es una realidad y una religiosidad que le ha hecho daño a la familia pastoral y ministerial de la iglesia. En Estados Unidos no sucede así. En Estados Unidos un ministro se atiende. ¿Cómo tú crees que tu pastor, que no tenga ni qué ponerse, ni zapatos, ni camisa, sus hijos pasando hambre, usted cree que va a poder servirle bien a esa iglesia? Que tenga una mujer enferma con una receta médica y que no encuentre con qué comprarle esa receta médica. ¿Usted cree que ese pastor va a poder servir a la obra? Cuando le sacan los hijos del colegio porque no tenía con qué pagarlo, por ejemplo. Cuando lo están echando de la casa porque no tiene con qué pagar la casa. ¿Usted cree que es verdad que él va a ir a la iglesia a decir, estamos en victoria? Oh, hay gente que dice, sí, mira, lo botaron de la casa, ese no tiene dónde vivir porque ese es un siervo. No. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no viene de ese Dios que es justo. Por eso la iglesia de Tesalónica, Pablo le manda ese consejo para sacar esa religiosidad y se la da a muchos de nosotros. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pero a veces recibimos, fulano, mire, yo estoy aquí, venga y ore por esto, y el pastor orando o los líderes orando, y no los reconocemos con nada. Y si lo vemos que Dios los bendice por ahí, entonces empezamos a sacar cuenta. Mira, hay pastores que han tenido que hacer declaraciones de bienes. Créame que eso es así. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una iglesia mezquina y tenemos un grupo de gente mezquino que no acepta que Dios bendice a sus hombres, a los hombres de Dios, Dios los bendice. Y yo te digo a ti, tú que me escuchas, tú que sabes que tu pastor está ahí postrado, que tiene necesidad.
Ese pastor o esa pastora fue Dios que la puso ahí. Honrar a los que honran merecen. Eso es de Dios. Y eso no hace a la iglesia miserable. Las iglesias que se preocupan por tener sus líderes en estima, es una iglesia que Dios la bendice. Es una iglesia bíblica. Es una iglesia que está en santidad. Es una iglesia que Dios la honra. Porque al honrar a la persona que Dios te puso ahí, tú estás honrando a Dios. Hay gente que no quiere que uno diga eso, pero esa es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Es amarga, pero hay que decirla. Tu pastor, porque tú lo veas con el mismo zapato todo el tiempo, por eso no es espiritual. No crea. Eso no lo hace espiritual. No. Eso no es verdad. Dios dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y tenlo en estima. ¿Sabes por qué? Porque esa persona trabaja para la obra como quien tiene que dar cuenta mañana. Ora por ti. A veces tú estás triste y ni tú te das cuenta y Dios se lo muestra. Y esa persona agarra un ayuno, ora por ti, intercede por ti. Cualquier hermano cuando tú estás enfermo, no te puede llamar y no va a pasar nada. Pero esa persona que Dios te puso, te va a llamar, te va a buscar, va a orar por ti. A cualquier hermanito se le puede olvidar el problema tuyo. Pero ese pastor o esa pastora que Dios te puso, a eso no. Ese va a orar por ti. Y va a dejar hasta su salud, su comida, todo. Y va a orar por ti. Créeme que es así. Si es puesto por Dios, sí. Entonces, ¿qué Dios dice? Actúen en justicia y no sean mezquinos. Y honren a aquellos que presiden y que te alimentan con la palabra. Aquellos que te alimentan con la palabra. Tenlo en estima. Y eso no es ni lambonismo ni limpiapolvo. No. Eso es bíblico. Por eso yo te digo, si tú eres de los que toma en cuenta a tus pastores, a tus líderes, no te dejes llevar de esos aguizotes, retranca espirituales que te dicen, no haga eso. Síguelo haciendo, que Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Porque Dios honra a los que le honran. Todo el mundo resuelve su problema. Todo el mundo resuelve su problema a nivel de iglesia. ¿Tú sabes lo que Dios dice? Honra a los que presiden, a los que te alimentan, a los que te dan el alimento. Ese mensaje que tú oyes, que te da tu pastor o tu pastora los domingos, de 30 minutos, 45 minutos, eso es un trabajo que esa persona se la pasa orando, tiene que orar, estudiar, indagar. A veces con sueño tiene que irse a orar de rodillas. Porque al pastor, al líder, es que Dios le muestra los problemas de cada hermano. Dios pone, hay una conexión, pastor, en cuanto al pastor y las ovejas. El pastor identifica cuando hay un problema en la oveja, lo sabe. Cuando algo anda mal e inmediatamente, si es puesto de Dios, va a actuar de cara a resolver ese problema. A veces orando, aconsejando, actuando. Pero te va a alimentar. Porque la predicación de la palabra es un alimento. Es un alimento, es una vitamina. Entonces dice Dios, yo soy justo. Y porque yo soy justo, yo digo, reconozcan a esos que trabajan y a los que presiden y a los que los amonestan. Ténganlo en estima, en amor, por causa de la obra que están realizando. Léalo en su Biblia, que la mía lo dice. Primera Tesalonicenses 5, verso 12 al 13. Así que un día como hoy, amado amigo, amado hermano, trabajador, trabajadora, sea en la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Si no están valorando tu trabajo, pastor, síguelo haciendo. Lo justo es que lo valoren. Pero si no has contado con personas que bíblicamente honran lo que tú haces, sigue haciéndolo. Que Dios traerá fichas claves a tu iglesia que te van a hacer, como dice el Señor, que hay que hacer.
Por eso hoy, amado hermano, amado amigo, le invito a levantarse en el nombre del Señor. Usted trabaja en alguna empresa, no lo toman en cuenta, adore a Dios. Cumpla con su trabajo, sea honesto y sígalo haciendo. No hay problema, todo va a estar bien en el nombre de Jesucristo. Todo va a estar bien en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero felicitar a todos aquellos que trabajan en la obra de Dios. Al que limpia el piso, al que arregla los abanicos, al que tiene que ver con la energía eléctrica, al que tiene que ver con la parte social, a los diáconos, a los ancianos, a los músicos de las iglesias. Queremos decirle que Dios los bendiga. A los pastores que lo dejan todo por la obra del Señor. Quiero decirle que Dios lo bendiga. Su trabajo en Dios no es en vano. No se preocupe, pastor. Pastora, no se preocupe. Si no lo tienen en respeto y en estima, ese es problema de la gente que no ha querido aceptar esa palabra. Pero siga haciendo su trabajo, que su trabajo no es en vano. Dios honra a los que le honran. Y tu trabajo, si tú sientes que no está siendo honrado por la gente que está a tu lado, síguelo haciendo para Dios. Y hago un llamado a aquellos que tienen personas a su cargo. Valoren cuando usted tenga una gente seria, cuando usted tiene una gente que le cumple, valórelo. No sea miserable, valórelo. Si usted sabe que tiene que aumentarle, auméntelo. Que Dios no lo va a hacer quedar en vergüenza, valórelo. Hay empleadores que ni en Navidad le dicen gracias al final del año a las personas. Ni gracias le dan. ¿Sabe lo que se llama eso? Injusticia y falta de santidad si es cristiano. Y si es inconverso, eso se llama impío, impiedad. Usted tiene que valorar a la gente que le ayuda. Usted tiene que valorar a la gente seria que usted sabe que están cumpliendo en el nombre del Señor. En este día honramos a Dios y honramos a las personas que hacen alguna labor, a esas personas que realizan algún trabajo. Lo valoramos en el nombre del Señor. Y que la gracia del Todopoderoso siga obrando en sus vidas, en su familia. Dios te bendiga, trabajador, trabajadora, en tu día. Dios bendiga a los que salen a predicar en el metro, a los misioneros. Eso es un trabajo, ese es un trabajo. Dios bendiga a ese varón que está por ahí siempre por La Palma con una bocina, que es de la iglesia del pastor Vázquez, del barrio Holguín. Que Dios bendiga a ese hombre que sale con el sol a predicar la palabra. Que siga haciendo ese trabajo. A los que yo veo en el metro, que sigan haciendo los trabajos, a los que tocan la guitarra, a los que tocan el piano en la iglesia. Tú que limpias en ese hogar, que Dios te bendiga. No te preocupes si no te están honrando como tienen que hacerlo. Dios te va a honrar. Cumple, que Dios cumplirá contigo. Amén. Que nadie se desanime un día como hoy, sino que confiemos en Dios, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Él es justo y cumple sus promesas el Señor. Manda tu fuego.